herederos del barro y la magnificencia. In June 2011, En junio de 2011, Christchurch, Nueva Zelanda, sufrió un terremoto que dejó gran parte de la ciudad sumida en el caos. destroying buildings and infrastructure. Destruyó edificios e infraestructuras y dejó sin electricidad a más de 50.000 hogares. Como resultado, se produjeron derrumbes de casas, roturas de tuberías de agua, inundaciones e incendios debido a la interrupción de las líneas eléctricas. Debido a los fuertes movimientos de tierra y a las intensas sacudidas, An intense shaking. Part of the city experienced parte de la ciudad experimentó un extraño fenómeno conocido como licuefacción del suelo. Surgieron forúnculos de arena en las carreteras asfaltadas, derribando y hundiendo coches, y provocando la caída de rocas desde las colinas, lo que provocó más daños en las viviendas. damage. La licuefacción del suelo se produce cuando el suelo saturado pierde su resistencia y rigidez, en respuesta a una tensión aplicada, como las sacudidas u otros cambios repentinos como una fuerte explosión. Or other sudden changes, such as a strong explosion. Loose El suelo saturado suelto, o la arena, tiene tendencia a comprimirse cuando se aplica una carga. Pero, en el caso de una tensión, como una sacudida o una explosión, vemos lo contrario. El suelo tiende a diluirse. Y el resultado son unas traicioneras arenas movedizas o arcilla rápida. is treacherous quicksand or quick clay. La tierra se convierte en líquido, lo que hace que las estructuras de gran masa, como edificios, infraestructuras y coches, empiecen a hundirse, volcarse o derrumbarse. To start sinking, topple over, or collapse. It can also affect También puede afectar a presas y puentes. Las corrientes de turbidez también pueden formar enormes corrimientos de tierra imposibles de detener. En el peor de los casos, ciudades enteras pueden quedar destruidas. Como puede ver, la licuefacción puede desplazar zonas enteras de tierra. liquefaction can move entire areas of land. The mud El lodo puede elevarse dramática y rápidamente. Y su fuerza destructiva es imparable. Es un fenómeno bien documentado. is a well-documented phenomenon. El terremoto de 1964 en Negate, Japón, causó licuefacción. Y podemos ver los efectos muy claramente en estas fotos. Clearly in these photos. The same here with the 1964 Alaska. Lo mismo, aquí, con el terremoto de Alaska de 1964, edificios que se derrumban, coches que se hunden, infraestructuras que se derrumban. Una vez que la tensión ha disminuido, el suelo comienza a solidificarse, una vez más. Y podemos ver las consecuencias. Quedan calles desiguales y embarradas donde antes había pavimento. Road paving. Returning to Volviendo a las fotografías de las ciudades del siglo XIX, vemos una situación similar. similar situation here. The roads are Las calles están sin pavimentar y llenas de barro. Vemos calles poco refinadas, desiguales, toscas y llenas de barro por todas partes, con el telón de fondo de una arquitectura refinada, sofisticada y magnífica. of refined, sophisticated, and magnificent architecture. Could these cities ¿Podrían estas ciudades haber sufrido el mismo destino de licuefacción del suelo que vemos en tiempos más recientes? more recent times? Perhaps. Tal vez. Pero, desgraciadamente, las carreteras embarradas no son una prueba suficiente para basar cualquier conclusión. Is it? ¿Lo es? Children are some Los niños hacen las preguntas más importantes. Y los adultos, en su estupor nebuloso, suelen dar las respuestas más insatisfactorias, a menudo regurgitando información erudita y sin sentido que deja la imaginación del niño insatisfecha. regurgitating learned nonsensical information that leave the child's imagination unfulfilled. Squelching along Avanzando a duras penas por estas carreteras embarradas del siglo XIX, observando su entorno, un niño puede preguntar, ¿por qué construyeron las ventanas tan bajas hasta el suelo? the ground. And what an excellent question. Y qué excelente pregunta. Yes. Why Sí. indeed did they build ¿Por qué, windows en efecto, construyeron ventanas a ras del suelo?
Así que, como ven, las personas que vemos en estas fotografías, lamentablemente, no construyeron esta arquitectura. Y tal vez, algunos de ellos, en algún momento de su ajetreado día a día, se hagan exactamente la misma pregunta. Lo vemos en todas partes, ventanas a nivel del suelo. Windows at ground level. Windows partially below. Ventanas parcialmente por debajo del nivel del suelo. First floor. Entradas del primer piso elevadas del nivel del suelo. Ground level. Steps leading down. Escalones que conducen a entradas por debajo del nivel del suelo. We can find this in almost. Podemos encontrar esto en casi todas las grandes ciudades de nuestro reino, tanto en fotografías antiguas como cuando caminamos por las calles hoy en día. Streets today. And what does it tell us? ¿Y qué nos dice esto? That a society Que una sociedad con acceso a modestas herramientas de construcción y carros de caballos construyó sus infraestructuras gastando primero innumerables cantidades de horas y energía, by first spending countless amounts of hours and energy clearing land. limpiando el terreno con una profundidad de más de 3 metros, para comenzar su construcción. La construcción de sótanos es un trabajo increíblemente duro. Floors is incredibly hard work. Since the 20th century, Desde el siglo XX, las máquinas de excavación de gran potencia, como las retroexcavadoras y las cargadoras frontales, han reducido drásticamente el tiempo y la mano de obra necesarios para excavar un sótano, en comparación con la excavación a mano con una pala. as compared to digging by hand with a spade. Perhaps you could say that our Tal vez se pueda decir que nuestros antepasados históricos estaban así de entregados a la arquitectura que construían. Y se podría decir que muchos de los edificios hundidos que vemos se deben en realidad a elevaciones y depresiones del paisaje natural. elevations and depressions in the natural landscape. The official narrative. La narración oficial, que siempre está llena de incoherencias, quizás sería suficiente si no fuera por las excavaciones If contemporáneas. it was not for contemporary excavation. When we look Cuando observamos fotografías como esta, nos damos cuenta inmediatamente de que lo que estamos viendo son ventanas y puertas, a 2 o 3 metros bajo la superficie del suelo. 2 to 3 meters below the ground surface. Why are there windows ¿Por qué hay ventanas y puertas bajo tierra? What is this? ¿Qué es esto que vemos en nuestras ciudades? La acumulación natural del suelo a lo largo del tiempo. Los geólogos nunca han podido atribuir un valor consistente a la acumulación natural de suelo en todo el mundo, porque es The imposible. worldwide natural topsoil accumulation. Because it is impossible. Some regions of our Algunas regiones de nuestro reino experimentan una acumulación constante de tierra vegetal. whereas other En cambio, otras regiones experimentan una erosión constante. erosion. Many historians Muchos historiadores y arqueólogos han observado que muchas ciudades a lo largo de los siglos han sido destruidas por guerras y fenómenos naturales, como terremotos, cenizas volcánicas e inundaciones. earthquakes, volcanic ash, and flooding. ¿No son estas las capas de civilizaciones anteriores? Civilizations. No, no lo son. We see over Vemos, una y otra vez,
Pisos enteros de edificios, consistentes con la arquitectura existente por encima de la capa de tierra. Lo que hay debajo no son las huellas desconocidas de generaciones anteriores, sino de la misma generación que construyó estas estructuras. Y, una vez que se ve realmente este tipo de infraestructura hundida y enterrada que existe con tanta prevalencia en nuestro mundo, nunca se puede dejar de ver. Vemos que los cimientos de las iglesias antiguas son en realidad los primeros pisos originales, con entradas y ventanas consistentes. Vemos mosaicos desenterrados. Vemos pilares, columnas y arcos que originalmente eran mucho más grandes. Y fue la capa de tierra la que redujo su tamaño, como si no fueran lo suficientemente grandes para empezar. Y, al igual que con el terremoto de 1964 en Negate, Japón, también encontramos muchas de las llamadas estructuras antiguas que se inclinan como si, en algún momento, el suelo bajo estas estructuras se aflojara y licuara. Tenemos la torre de la iglesia de Surusen y la torre de la iglesia de Nuestra Señora de la Montaña, en Alemania. La pagoda de la colina del Tigre, en China. La torre inclinada de Nevayansk, en Rusia. El templo inclinado de Uma, en la India. La Oude Kerk, Barneveld, en los Países Bajos. La Torre de Zaragoza, en España. Y, por supuesto, la Torre de Pisa. Los mentirosos oficiales del mundo tratan de justificar las estructuras enterradas e inclinadas que vemos, llenando nuestras cabezas con historias de antigüedad y geología siempre cambiante. Pero la cosa se complica para ellos cuando dirigimos nuestra atención a América. Si creemos su relato, todos los edificios que vemos en las fotografías del siglo XIX de las florecientes ciudades estadounidenses son de nueva construcción. ¿Por qué vemos estructuras famosas, como el edificio de la capital de Washington, con una infraestructura consistente que se entierra muy profundamente en el suelo? Y de nuevo, las incoherencias no tienen sentido. ¿Por qué un pueblo subdesarrollado gastaría recursos, energía y tiempo en construir los cimientos del edificio de la capital para que fueran coherentes con el estilo de columnas que encontramos sobre la superficie? Los cimientos no tenían por qué tener columnas. Las columnas, nos dicen, son una elección estilística, no funcional. Entonces, ¿por qué lo harían? En pocas palabras, no lo harían.
We see images that suggest that the people Vemos imágenes que sugieren que la gente del siglo XIX se preocupó de mover gran parte de la enorme cantidad de barro que vemos, nivelando el terreno y excavando las estructuras existentes. La consistencia y la prevalencia de la arquitectura enterrada en todo nuestro reino indican que lo que ocurrió fue un evento mundial, a pesar de las diferencias regionales en la acumulación natural de la capa superior del suelo y la erosión. in natural topsoil accumulation and erosion. And there is no official Y no hay ninguna explicación narrativa oficial que justifique la arquitectura enterrada que vemos. no explanation provided to justify No hay ninguna explicación que justifique la cantidad de barro que vemos en las fotografías del siglo XIX de nuestras ciudades. En las carreteras, el barro se amontona por el desbroce. Las carreteras desniveladas. La tierra devastada. Pero, la arquitectura grandiosa perfecta e intacta. intact. Applauded by literary scholars. Aplaudido por los estudiosos de la literatura por su uso de la niebla como símil y metáfora inicial para pintar un retrato de Londres como un centro corrupto en medio de la floreciente industrialización, muchos suelen pasar por alto que la novela de Charles Dickens de 1852, Bleak House, se abre en realidad con una imagen diferente. Dickens's 1852 novel Bleak House actually opens with a different image. Londres. London. Hace poco que terminó el periodo de Michaelmas, y el Lord Chancellor está sentado en el Lincoln's Inn Hall. Implacable tiempo de noviembre. Tanto barro en las calles como si las aguas se hubieran retirado de la faz de la... ¿O lo es? La licuefacción causó estragos en Christchurch y Negate. Pero se trató de terremotos aislados y solo afectó a partes de cada ciudad. No es posible que haya habido enormes terremotos simultáneos en todo el mundo durante un periodo similar. Simultaneous earthquakes around the world during a similar period. Or is it? Incluso Wikipedia nos dice que la licuefacción puede producirse de forma natural o artificial a partir de un terremoto u otro cambio repentino en las condiciones de tensión. Incluso si este fuera el caso, no vemos los mismos daños estructurales en los edificios del siglo XIX que en casos como Christchurch y Negate. La mayor parte de la arquitectura enterrada que vemos está intacta. Está hundida o el nivel del suelo se ha elevado al menos 3 metros, a veces de manera uniforme y otras veces parcialmente enterrada en colinas de barro onduladas, como si hubiera habido enormes desprendimientos. El extraño caso de la arquitectura enterrada permite extraer las siguientes conclusiones. 1. Que lo que hay debajo no son los restos de civilizaciones anteriores. La mayoría de las veces, las estructuras enterradas coinciden con la arquitectura que vemos en la superficie. 2. Que las estructuras son mucho más grandes de lo que se sospechaba en un principio, por lo tanto, son aún más imposibles de construir para una generación victoriana de caballos y carros y las existentes antes de ellos. 3. Que la acumulación natural de tierra vegetal y la licuefacción del suelo no son explicaciones satisfactorias para lo que vemos aquí. Lo que haya ocurrido tuvo que ser algo mucho más grande y extendido, como una especie de cataclismo terrestre natural o artificial. 4. Como muestran muchas de las fotografías, muchos ciudadanos de la década de 1800 se encargaron de mover gran parte del barro, nivelar el terreno y excavar los edificios, lo que sugiere que lo que ocurrió había sucedido muy recientemente en su pasado.
in their past. 5. La ausencia total de una justificación razonable de la corriente principal para la arquitectura enterrada que vemos sugiere que los controladores de nuestro reino están tratando deliberadamente de ocultar lo que sea que haya sucedido. ¿Y qué hay de las ciudades desiertas que vemos en las fotografías anteriores? Si estas ciudades estaban realmente vacías, debemos preguntarnos por qué. También debemos preguntar cómo llegó toda la gente allí al final. En el espacio de unos 30 años, vemos que una ciudad pasa de ser estéril a ser bulliciosa. Curiosamente, es Charles Dickens y la literatura del siglo XIX en general, la que ofrece algunas pistas. Dos temas centrales recorren la literatura victoriana del siglo XIX. El del matrimonio y la castidad femenina y el de los huérfanos y la adopción. Muchos de los personajes de ficción que hemos llegado a amar a lo largo de los años son huérfanos. Tenemos a Oliver Twist y Pip, de Great Expectations. Tenemos a la huérfana Jane Eyre y a Heathcliff, de Cumbres Borrascosas. Tenemos a Mowgli, del Libro de la Selva. Kesset, de Los Miserables. Tenemos a Edie, Rapunzel, Peter Pan, Blancanieves. Tenemos a Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Y Anna, de Tejas Verdes. Y estos libros eran de su época, en cuanto a la prevalencia de la orfandad. El único problema es que estas novelas romantizan la figura del huérfano, desvinculado de la sociedad por defecto, y por lo tanto pavimentan el camino de su vida como una oportunidad imprevista. Esto no era la realidad. El tema del matrimonio y la castidad que encontramos en tantas obras literarias del siglo XIX, como las de Jane Austen, las Brontes, George Eliot, Dickens, Thomas Hardy, León Tolstoy, Víctor Hugo y otras, no era más que propaganda cuidadosamente disfrazada y bien escrita, con el único propósito de solidificar y justificar un marco de valores sociales que separara a los niños de sus madres. Los hijos nacidos fuera del matrimonio o de la pareja se consideraban ilegítimos, es decir, no tenían un estatus legal. Los hijos ilegítimos fueron un grave estigma a lo largo del siglo XIX. La mayoría de los empleadores no contrataban a mujeres con hijos ilegítimos. Muchas madres solteras con hijos ilegítimos acababan sin hogar, con mala salud, hambrientas y agotadas. Su único lugar de refugio era el asilo, donde realizaban las tareas más desagradables. En algunos lugares, las mujeres con hijos ilegítimos eran señaladas y tenían que llevar un uniforme especial, que alertaba a todo el mundo de su condición de madre soltera o mujer caída. Como resultado, se creó una gran cantidad de orfanatos e instituciones de expósitos. Este es el London Foundling Hospital, muy activo en el siglo XIX. Fíjese en su tamaño. Charles Dickens estaba obsesionado con este lugar, inspiración, dicen. La narración oficial nos dice que unas 4.500 mujeres entregaron a sus hijos a este enorme edificio. Pero, esto fue solo una institución. Wikipedia nos ofrece una lista parcial de más de 64 orfanatos que se fundaron en el Reino Unido durante el siglo XIX. La lista es solo parcial. El peculiar caso de la gran cantidad de niños sin padres en el siglo XIX está bien documentado por muchos investigadores. Y la mayoría de ellos coinciden en que es casi imposible establecer cifras que realmente hagan justicia a la cantidad de huérfanos que hubo durante este periodo.
Their footprint did not enter the Su huella no entró en los libros de registro. formed in the mud. Se formó en el barro y luego fue arrastrada por la corriente. No fue solo en el Reino Unido. Fue un fenómeno mundial. Worldwide phenomenon. New York City had Solo en la ciudad de Nueva York había 4 asilos de expósitos que procesaban a miles de niños anualmente. A principios del siglo XX, Italia registraba 32.000 niños al año. España y Portugal registraban 15.000 expósitos anuales. Antes de 1860, los asilos de Milán, Nápoles y Florencia procesaban 374.000 niños. by the asylums in Milan, Naples, and Florence alone. El historiador David L. Ransal afirma que, en la década de 1880, Moscú recibía entre 16.000 y 18.000 niños al año y enviaba más de 10.000 de ellos a los pueblos de la periferia para su cuidado. And sending over 10,000 of these each year to outlying villages for care. In 1880, En 1882 había, en total, 41.720 niños expósitos del hogar de Moscú que vivían con 32.000 familias de acogida, repartidas por 4.418 pueblos. Una docena de pueblos tenía más de 90 acogimientos cada uno. Algo que a menudo se pasa por alto es que en el siglo XIX se aprobaron una serie de leyes que hacían casi imposible que las madres solteras se quedaran con sus bebés. La reforma de la Ley de Pobres de 1833 introdujo cláusulas de bastardía que trasladaban toda la responsabilidad del hijo ilegítimo a la the madre. entire responsibility for the illegitimate child onto the mother. El estigma social significaba que no podría cuidar a su hijo y se vería obligada a entregarlo a las autoridades, o algo peor. And would be forced to hand them over to the authorities, or worse. Los anuncios de adopción, o de cuidado de enfermeras, se hicieron populares en los periódicos. Y, como han señalado muchos estudiosos, eran una tapadera de lo que se denominaba baby farmers o asesinatos pagados. Baby farmers, or paid murder. As Dorothy Como afirma L. Dorothy L. Haller Haller, los anuncios the adverts pueden haber sido engañosos para el público en general, pero se leen como un mensaje codificado para las madres solteras. to unwed No se piden referencias y no se ofrece ninguna. are asked for. La suma de 15 chelines a la semana para mantener a un bebé o a un niño enfermo era insuficiente. Y un niño enfermo y un bebé de menos de 2 meses eran los que menos probabilidades tenían de sobrevivir y los más baratos de enterrar. And an infant under 2 months were the least likely to survive, and the cheapest to bury. Los bebés se llevaban, sin hacer preguntas. Y se entendía que, por 12 libras, no se esperaban preguntas. La transacción entre la madre y el bebé agricultor solía realizarse en un lugar público, en el transporte público o a través de una segunda persona. In a public place, on public transportation, or through a second party. No person No se intercambiaba ninguna información personal, se pagaba el dinero y se completaba la transacción. transaction was La madre sabía que no volvería a ver a su bebé con vida. knew she would never see her infant alive again. Most children, La mayoría de los however, niños, were sin not embargo, murdered, no fueron asesinados, were dropped off at the pero doorstep fueron dejados en las puertas de los orfanatos o en el hospicio. Todos los niños acogidos en estas instituciones recibían una identidad completamente nueva. entirely new Se les proporcionaba alojamiento, comida y ropa, temporalmente, y luego se les enviaba a casas de trabajo o a otro lugar. temporarily, and then sent off to workhouses or another location. Las fotografías en el siglo XIX eran escasas. Pero, hacia el final del siglo, vemos más fotografías. Y el último continente en experimentar tal éxodo masivo de huérfanos fue Estados Unidos. Y es aquí donde vemos evidencia de los trenes de huérfanos. El primer grupo de estos huérfanos llegó a Michigan, en 1854. Y, a partir de ese momento, el movimiento envió a cientos de miles de niños a través de los estados, hasta que terminó en 1929. Oficialmente, hubo más de 97 instituciones dedicadas a los huérfanos y a los trenes de huérfanos en el siglo XIX. institutions involved in orphans and orphan trains in the 19th century. And again, Y de nuevo, esto no fue solo en los Estados Unidos.
Annie M. C. Person pasará a la historia como una mujer que estafó a más de 100.000 niños expósitos y los envió desde el Reino Unido a Canadá, Nueva Zelanda y Sudáfrica, e incluso a los confines de la Tierra, en Australia, para que fueran vendidos como mano de obra infantil. And even to the outer edges of the earth in Australia, so that they could be sold into child labor. ¿Por qué vemos tantas fotografías de huérfanos en casas de trabajo? ¿Por qué trabajan con maquinaria creada para el uso de los adultos? ¿No había suficientes adultos en esa época para realizar ese trabajo? Y luego está el extraño caso de los florecientes parques de atracciones estadounidenses, a principios del siglo XX. Además de atracciones y exhibiciones, muchos de estos parques contaban con una atracción inusual: los infantorios. Los visitantes de estos parques podían pasearse con helados y pasar por estas estaciones. Una visita equivalente a la de una unidad de cuidados intensivos neonatals en pleno funcionamiento, con incubadoras llenas de bebés prematuros dormidos. La historia ha sido amable con Martin Cooney. Considerado un héroe, Cooney fue la mente alemana detrás de las incubadoras. Su primer encuentro con los bebés prematuros, según nos cuentan, fue en la Feria Mundial de 1896. Supo inmediatamente que la exposición salvaría la vida de los bebés. La tecnología para mantener vivos a los bebés prematuros era cara. Y sabía que el público pagaría por ver a los bebés en las incubadoras. Cobraría una cuota de entrada en los parques de atracciones para generar fondos para ayudar a estos bebés a vivir. Nurses tended to the babies as an enraptured public looked on. Como en cualquier otra atracción, las exposiciones de bebés prematuros incluían a pregoneros que intentaban atraer al público para que viniera a ver a los bebés. No sé ustedes, pero encuentro algo muy extraño en estas incubadoras. Los anunciantes presentan a los bebés vivos. En muchas de las ferias en las que Cooney mostraba sus bebés también había exposiciones de eugenesia. La eugenesia es un campo de la pseudociencia corrupta que avala la cría selectiva para mejorar la calidad genética de la población humana. La eugenesia se inspiró en el darwinismo y fue una ideología impulsora que alimentó a los nazis. ¿Por qué la gente paga por ver bebés vivos, como si nunca hubiera visto un bebé vivo? ¿Acaso la gente de la época no tenía sus propios bebés? ¿Y dónde están los padres de estos bebés? ¿Cómo tenían la tecnología en el siglo XIX para mantener vivos a los bebés prematuros de esa manera? ¿O hay algo que no cuadra, una vez más, con la narrativa oficial? Hubo 80.000 bebés prematuros que fueron tratados en estas incubadoras del parque de atracciones. 80,000. Los cientos de miles de huérfanos en el siglo XIX son apenas creíbles. ¿Eran las mujeres realmente tan despreocupadas? ¿Tenía Estados Unidos las cifras de población para justificar 80.000 bebés prematuros? No estamos hablando de huérfanos, sino de niños nacidos prematuramente. El relato no es convincente ni realista. ¿De dónde vienen estos bebés? Más preocupantes son los antecedentes de Cooney. Como muchos historiadores han señalado, no tenía título ni formación médica. Su historia es muy similar a la de la filantropía poco convincente que encontramos en torno a algunas de nuestras figuras contemporáneas, que tampoco tienen títulos de medicina. Y luego está Marie Dressler, una estrella canadiense del cine mudo y de la época de la Depresión.
Ella adoptó uno de estos bebés en incubadora. Las celebridades y la adopción. La narración oficial nos deja convenientemente fuera de su historia y nos dice que pudo tener una hija que murió de pequeña. Pero, las fotografías sugieren lo contrario. ¿Adoptó a su bebé en la incubadora en una de estas ferias? ¿Eran las ferias una tapadera para la adopción ilícita de bebés prematuros? Incluso si eran prematuros, ¿significaba eso que no tenían padres? ¿Quién era el dueño y responsable de estos parques? Even if they were premature, did that mean they had no parents? Who owned and was responsible for these parks? And what happened to the ¿Y qué ocurría con babies los bebés, una vez que crecían y salían de las incubadoras? Si hay algo extraño en todo el relato que rodea a estos parques y a los huérfanos, es porque no se nos dice la verdad. surrounding these parks and orphans? It's because we are not being told the truth. Why were there hundreds of ¿Por qué había thousands of cientos de miles de niños sin padres en el siglo XIX? ¿De dónde venían? Fueron trasladados por todo el mundo. Europa, América, Rusia, Australia, Canadá. America, Russia, Australia, Canada. Why? ¿Por qué? Especialmente cuando la mayoría todavía tenía un padre vivo. Si el embarazo fuera del matrimonio era un estigma social que provocaba tantos traumas, ¿por qué tanta gente se ponía en esa situación en primer lugar? ¿Realmente el gobierno se preocupa por la moral social lo suficiente como para aprobar leyes? Did the government really care about social morality enough to pass laws? Y todo el esfuerzo para construir y mantener orfanatos y redes de reubicación de huérfanos. ¿No supondría esto una carga para las finanzas y los sistemas de administración del gobierno? Desde luego que sí. Pero, verás, había un propósito mayor detrás de la agenda mundial del gobierno: la repoblación. La narrativa social de la castidad no era más que propaganda y justificación para robar niños. La razón por la que vemos ciudades vacías a principios del siglo XIX es porque estaban, de hecho, vacías de población. Y la razón por la que están huyendo 30 años después es porque los huérfanos fueron enviados a estas ciudades para repoblarlas. A principios del siglo XIX se produjo una especie de reajuste mundial, mediante la despoblación y la repoblación. La gente que vemos en estas fotografías no construyó esta arquitectura. La heredaron junto con un montón de barro. No solo la heredaron sin saber qué era y a quién pertenecía, sino que fueron cómplices, sin saberlo, de la reutilización de casi todas estas estructuras. Lo sé, nada de esto tiene mucho sentido en este momento. Probablemente se pregunte por qué estas ciudades estaban vacías y llenas de barro. ¿Qué pasó para que los gobiernos tuvieran que repoblar la tierra? Y sé lo que estás pensando. Todo esto es muy intrigante. Pero, ¿qué tiene esto que ver con la tierra plana? ¿Quieres saber más sobre el firmamento, el sol y la luna y nuestro plano estacionario? No te preocupes. Todo se aclarará a medida que continuemos nuestro viaje. Las evidencias predominantes de infraestructuras enterradas, junto con ciudades desiertas y una floreciente industria de huérfanos, son solo el comienzo. Todas estas son pistas necesarias que insinúan algún tipo de cataclismo. Pero la verdadera historia aún no ha comenzado. El escenario tenía que estar preparado, primero. Y ahora, está listo. Y, aunque aún no puedas verlo, sé que lo sientes, espectador. Las ciudades desiertas, la arquitectura enterrada y los huérfanos señalan una oscuridad inminente. Hay una gran nube negra frente a nosotros. Y no voy a mentir. Nos dirigimos justo al corazón de ella.
Y, como dije antes, no tenemos mucho tiempo. Vamos. Es hora de que cumpla mi promesa y te lleve de vuelta al futuro. Vamos, Siru dice verdades expuestas. Si lo confirma la NASA, es todo mentira. 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 A la luna nunca la invadieron y el espacio nunca ellos lo vieron. Las galaxias nunca existieron. La Tierra es plana, desde siempre lo supieron. Si lo confirma la NASA.